Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es En Corto de Renacer es Innovar. Les queremos dar la más cordial bienvenida. Hoy es sábado 19 de diciembre del 2020. Tenemos un invitado, un gran amigo, a quien he conocido últimamente y es una gran persona a quien admiro mucho, Aquiles Cantarell Martínez. ¿Cómo estás, Aquiles? Buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. A continuación, voy a leer un poco sobre el perfil personal de Aquiles. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? No, no me titulé, no estoy titulado. Ah, ok. Tiene estudios, vamos a corregir. Vamos O a ver, sea, estoy de la cara, pero no me titulé, pero ¿no? tiene estudios en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Ujú. Está especializado en cultura maya, Edad Media, las sociedades sin Estado, el siglo XIX, las exploraciones del siglo XV al XVIII, Mesoamérica, el origen del capitalismo, la historia del socialismo en el siglo XX y la historia comparada de las religiones, así como la historia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en México. Ha colaborado en Editorial Novedades, en Editorial Época, en Mundo Ejecutivo, ha sido fundador de InfoChannel y de PC Semanal, ha colaborado en El Universal, en Crónica, en Grupo Fórmula, en Radio 13 y desde 1997 dirige el proyecto de Canales TI. Ganó el Premio Nacional de Periodismo José María Bartolache por la revista ICID del CONACYT, ¿no? Por los sismos de 1985. Ujú. Bienvenido a Aquiles. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Otra vez, Alex. Quiero leer lo siguiente. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria permanece en el rostro de tus hijos tu alma, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos, tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Esto es un extracto de un poema del poeta de origen maya, Jorge Miguel Cocom, para un poquito ponernos en ambiente respecto de la cultura que vamos a platicar el día de hoy. Cuéntanos, Aquiles. A ver, ¿cómo, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, Un poco, hablemos un poco de la cultura maya. Creo que la cultura maya es víctima de la popularidad, como sucede con los mexicas, ¿no? exacto. Hay una enorme cantidad de gente que se interesa en el tema y que, sin embargo, empieza a elucubrar y a plantear una serie de teorías y de ideas en torno a esta cultura milenaria. Particularmente en el sureste se da mucho este rollo de los New Age, de estos filósofos de la nueva ola, Así que es. se inventan una serie de conceptos, de ideas y de teorías sobre esta cultura, ¿no? La poca difusión que hay, y yo creo que parte del problema, tanto para todas las culturas mesoamericanas, es que los investigadores, la academia utiliza un lenguaje muy complicado. Los investigadores escriben y hablan para ellos, ¿no? O sea, entre ellos. Hablamos y decimos entre iguales, ¿no? Y entonces, cuando ya el conocimiento llega hacia la gente común y corriente, pues muchas veces ya llega deformada, ¿no? Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cada quien inventa su propia ortografía en relación a las lenguas indígenas, ¿no? Cada quien le pone ahí como quiere, pese a que hay una, una, una convención entre los académicos de cómo se debe escribir cualquiera de estos idiomas, ¿no? Entonces, parte del problema que yo veo y a que lucho constantemente y me veo involucrado a veces en pleitos realmente de azotehuela, ¿no? Es precisamente estas ideas que no siempre son correctas, a veces son incompletas, a veces son ya totalmente superadas o a veces son totalmente fantásticas, ¿no? Y Es, parte de ello es, por ejemplo, esta cuestión de ver en los mayas a la tribu perdida de Egipto, a los inicios, ver a vikingos
Claro, o de plano ver hasta extraterrestres en este asunto, ¿no? Entonces, exactamente. Oye, pero quisiera yo empezar platicando sobre la cultura maya, realmente sobre sus inicios, de qué fecha data el inicio de la cultura, qué tan antigua es, cuéntanos. mira, la cultura maya, bueno, abarca todo lo que es la península de Yucatán, el Guatemala, parte de Honduras, Belice, parte de El Salvador, hasta en México es Yucatán, Chiapas, Tabasco, ¿no? Y podemos hablar que estamos hablando de unos 1500, 2000 años antes de Cristo, cuando se empiezan a hacer, empieza a separarse un poco de la influencia de la cultura olmeca, ¿no? O sea, hay una relación ahí entre el preclásico maya y la cultura olmeca, ¿no? Y Ahora, para precisar, la cultura olmeca es en realidad la originaria de las culturas, digamos que es la más antigua, ¿no? No hablemos de originaria, ¿no? Porque pero sí es la más antigua, en ¿no? toda Mesoamérica se da un fenómeno cultural más o menos al mismo tiempo, pero digamos, la más avanzada en ese periodo o en ese momento es precisamente la cultura olmeca, ¿no? Y tiene influencia, sí, en muchas partes de Mesoamérica, pero no necesariamente es el origen de todas las culturas, porque cuando tú hablas de la cultura madre, estás hablando de un epicentro, de un origen del cual parte todo Central, lo ¿no? demás, ¿no? Y no, Ok. a Mesoamérica hay que verlo como un mosaico territorial en el cual surgen en diferentes momentos o al mismo tiempo diferentes culturas, diferentes avances de los diferentes pueblos que conforman este espacio, ¿no? Ok. Oye, Aquiles, otra duda que yo tengo es que gran parte del descubrimiento de las ruinas mayas se ha realizado en el siglo XX o es más anterior al siglo No, XX. no, no. Desde la época colonial ya había exploradores que visitaban las ruinas. El problema, se me viene al caso ahorita un explorador que se llama de Ciudad Real, que descubrió, por ejemplo, Palenque, Ujú. ¿no? Y igual estoy equivocado, de repente se me van los nombres, pero y descubría las ciudades a veces en los viajes, en las exploraciones, las visitaban, las dibujaban, hablaban sobre ellas en sus relaciones y de repente volvían otra vez al olvido, ¿no? Quizá tal vez el que podríamos marcar como el inicio de una verdadera Ujú. exploración sistemática es con Stephen y Catherwood, ¿no? Estos dos exploradores que llegan a Centroamérica y a México y entonces empiezan sistemáticamente a explorar, a hacer una serie de documentos, de relaciones sobre lo que ven y lo que dibujan, ¿no? Porque los dibujos de ellos son fabulosos, una cosa interesante, maravillosa en el siglo XIX, ¿no? Y son ellos quizá los que inician o dan pie a que a otros después de ellos pues, también quisieran ir a ver estas maravillas del pasado americano, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, y para, antes de entrar de lleno en materia, pues desde luego se ha vuelto un tema muy de New Age, como bien comentas, muchos mitos urbanos de finales de los noventas que pues no tienen nada que ver con la cultura maya, ¿no? Sí, Está así es. sobre ideologizada y con inventos ahí medio raros, ¿no? Sí, sí, sí. Más turísticos que otra cosa. Eh, Sí, mira, te digo, lo que pasa es que llama tanto la atención y es tan impresionante tal vez lo que lo que tú ves en cuando viajas a estas zonas donde pues te impresiona tal grado que acabas, eh, ¿cómo se llama? Acabas tratando de explicar qué pasó ahí, ¿no? ¿Cómo un pueblo de la edad de piedra pudo haber construido eso, ¿no? ¿Cómo pudo un pueblo con esas limitaciones tecnológicas poder haber construido esas pirámides, esos textos, esas esculturas tan impresionantes, ¿no? Entonces,
pues dices, y volteas al entorno y dices, pues estos señores no pudieron haber sido. Claro. Ves el locubrar. Y más porque hay una visión desde el siglo XIX que afortunadamente se ha ido rompiendo con el paso del tiempo del eurocentrismo, ¿no? O sea, las grandes culturas son las que vienen del viejo continente y nosotros los americanos pues no somos capaces de, o no se creía que no éramos capaces de, y se genera, a raíz de eso se generaron muchos prejuicios y muchas ideas. Ahora se ha tratado, se está reivindicando tanto en la parte científica como, repito, en la parte esta que hacen las personas estas de la onda New Age, ¿no? Pero, pues sí, aquí sí ya es una cuestión de fantasía, ¿no? No, y además, si uno no indaga más con expertos como tú sobre todo el sistema político de las ciudades mayas, pues es lo que tú dices, parecería que aparecieron en la selva como de generación espontánea, y es una cultura mucho más interesante y mucho más rica de lo que parece, ¿no? Es Sí, decir, para los... Bueno, sí, adelante. sí, no, lo que te quería comentar era esto. Mi papel, al menos como yo me lo planteo, es que mi papel es más de divulgador, ¿no? O sea, tengo la libertad, afortunadamente, de no estar en la academia, que a veces pienso que es una desgracia personal, que por razones X o Y no se pudieron, pero yo me veo más como un divulgador, ¿no? Digo, tengo 41 años de divulgador de la ciencia y la tecnología y en los últimos 2 o 3 años me he dedicado un poco más a hacer la divulgación de la historia particularmente y obviamente pues algo que me llama muchísimo la atención y que nunca dejé de estudiar pese a que ya no estaba en la escuela o dejé la escuela, fue precisamente las culturas de Mesoamérica, ¿no? Y yo más bien me veo como un divulgador, ¿no? Y tratar de llevar pues estos conocimientos a la gente que no es especialista. Y como te decía, el problema que yo veo, incluso en publicaciones eh, periódicas, es que los arqueólogos o los antropólogos o los mismos historiadores, pues se hablan entre ellos, ¿no? Se Sí. utilizan un lenguaje que un lector común y corriente dice, "Ay, güey, no lo entiendo, no me interesa, mejor ya ni le muevo, ¿no? Y creo que hace falta mucho trabajo en esa parte de la divulgación. Y, aquí vamos a este ejemplo, que es precisamente un poco lo que vamos a platicar hoy, que es cuando se habla del colapso maya, así normalmente nosotros lo conocemos, ¿no? Cuando alguien se mete en este tema y dice, es que el colapso maya. Y entonces uno se imagina que el colapso fue en toda la región maya, ¿no? En Yucatán, en Honduras, en Guatemala, en todos lados se dio el colapso maya. Y no es así. En realidad el colapso maya es el colapso de los mayas de las tierras bajas del sur. O sea, las tierras altas del sur se vieron afectadas. La parte norte, la costa, el área de Belice tampoco se vieron afectadas de manera importante durante este colapso. Es en esta zona Del sur. de la parte del sur de Yucatán o de México, las partes de dos ríos que son muy importantes, el Usumacinta y el río de la Pasión, ¿no? Toda esa zona que involucra a dos grandes ciudades, es donde se da este colapso, ¿no? Pues las dos grandes ciudades a las que me estoy refiriendo son Calakmul, ¿sí? La tierra del linaje de la serpiente, y Tikal, ¿no? Tikal, que juega un papel muy importante en la historia de los mayas porque, pues primero, es la primera gran ciudad y podríamos hablar casi de un gran feudo o de un gran territorio dominado o por lo menos influenciado por ellos, que a su vez, que está otra historia muy interesante, pues es influenciado enormemente y no solo de manera política, sino incluso físicamente por Teotihuacán, ¿no? O sea, hay una historia ahí muy interesante de una serie de personajes de Teotihuacán que llegan a Tikal y se hacen del poder en esa ciudad y marcan una importante influencia en la historia de esta ciudad, ¿no? Entonces, estamos ubicándonos en el periodo clásico, ¿no? Estamos hablando del 300, 400, 500 después de Cristo hasta el año
1000, por decirlo de alguna manera, en donde hay un gran avance, un gran esplendor en las ciudades. Ahí estamos viendo algunos de los participantes como ciudades en esta historia. Y pero llega un momento alrededor del 700. Algunos dicen que no, que fue un poco antes, cuando Calakmul y Tikal se echan la madre de todas las batallas, Ujú. y la hegemonía la toma Calakmul, ¿no? Que Aunque en este después va a ser momento, derrotado. por ser ¿Perdón? perdóname, esa batalla es para competir por el epicentro político. Exactamente, tiene que ver con eso y tiene que ver con el comercio. Porque, pues no era nada. Hoy sabemos, antes cuando yo era joven y era estudiante, pues a mí me tocó la época inmediatamente anterior a las investigaciones de Thompson y de Morley, ¿no? De Ujú. hecho, yo empecé a estudiar a los mayas con la maestra Mercedes de la Garza, ahora la doctora Mercedes de la Garza, que había sido la asistente durante mucho tiempo del doctor Alberto Ruz. Y yo estudié la materia un año después de que el doctor Ruz murió. No tuve la suerte de poder tomar clases con él. Pero era la época en que todavía se pensaba que los mayas eran los griegos de América en el sentido más estricto del término griegos, ¿no? Sí, Filósofos, observadores del cielo. como un eh, Atenas, ¿no? De América. Exactamente, ¿no? Viviendo en armonía con la naturaleza, y todos felices y todos contentos y todos nos amábamos. Un poco como la idea New Age actual, ¿no? O sea, estos cuates que se dedican ahí en Yucatán a decir, es que aquí meditemos, y entonces Y te hacen la libros, todo filosofía y eso. la poesía maya y todo. Cálmate, Claro. canal, ¿no? Por ahí no va la onda. Hoy, afortunadamente, y gracias a que se ha logrado descifrar en gran medida la escritura maya, sabemos que los mayas eran como todo pueblo decente, ¿no? O sea, eran agresivos, les encantaba la guerra, les encantaba someter a otros pueblos, el tributo era factor muy importante, y ellos tienen en este proceso del periodo clásico, Ujú. pues la imagen del señor, del gran señor de las diferentes ciudades, que no son necesariamente ciudades-estado, sino ciudades que tienen un dominio territorial sobre otras pequeñas ciudades y que tienen una influencia política, económica, comercial y religiosa sobre ellas, ¿no? En el cual el señor es la encarnación de los dioses, ¿no? Lo que pasa es que este concepto de ciudad-estado es más moderno y es producto, como tú dices, del eurocentrismo, ¿no? Sí, y tiene que ver incluso con las corrientes marxistas, ¿no? O También. sea, sí hay algunas ciudades que que funcionan de esa manera, pero hay otras que no necesariamente funcionan de esa forma. Que esa es la complejidad que tiene poder explicar el famoso colapso de los mayas de las tierras bajas del sur, ¿no? Que en algunos lados hay explicaciones que nos pueden indicar por dónde fue la onda, y en otros lados esas teorías o esas explicaciones ya no encajan, Claro. precisamente porque hay una enorme diversidad de las ciudades y de los reinos mayas, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro es que, y ahí están de acuerdo muchos investigadores, es que el éxito del periodo clásico se convierte en la razón del colapso, ¿no? O sea, lo que fue exitoso en su momento, llegó un momento en que los llevó al acabose, ¿no? A estas ciudades, y que fue impulsado y fue provocado en gran medida por este encono violento, agresivo, permanente entre Calakmul y Tikal, ¿no? Fiscal. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que, si uno ve el mapa de, de, de la región, si quieres poner Aquí está. la número 2, la Ajá, imagen aquí está. número 2, que es Sí. un mapa. Ahí podemos ver la ciudad de Tikal, podemos ver el mirador, que es el antecedente de Calakmul. Calakmul está arriba del mirador, ahí donde se ve el mirador, en el mero centro, hacia arriba, eh, unos centímetros hacia arriba, ahí está Calakmul, ¿no? Al sur de Becán, que Becán corresponde a un grupo de Becán, Chicanay, Xpujil, Ujú. y vemos dónde está Yaxchilán, que está en la frontera con Guatemala, y
pero lo interesante aquí es que hay dos rutas comerciales muy importantes. Una que es el Río de la Pasión, que está hacia el sur, hacia lo que se conoce como el Petex Batum, que está más al sur de Yaxchilán, Petex Batum, que es una región donde hay una enorme cantidad de pequeñas ciudades que van a surgir a raíz de precisamente del colapso, y más arriba el Usumacinta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno de estos ríos comunica con las tierras bajas del norte, las que están en Tabasco y Chiapas, ¿sí? Que le permiten llegar de una manera relativamente sencilla hacia la costa. En la costa hay un intenso intercambio comercial que a la larga se va a convertir en el más importante porque permite rodear la península de Yucatán y llegar hacia la zona de Centroamérica y comerciar ahí cosas que son muy valiosas como el jade, la sal, las plumas preciosas, la obsidiana y todo este tipo de rollos que tienen una importancia ritual y económica muy importante. Y lo mismo pasa con el Usumacinta. El Usumacinta también, que en las partes navegables, te permite poder comerciar con toda esa parte, la parte gorda, digamos, de la península, la parte más ancha, ¿no? E ir a todas esas ciudades que están ahí en esa franja media y que obviamente se benefician de estos intercambios comerciales, ¿no? Tal es así que una de las razones que precisamente se argumenta con el fin con el rollo del colapso es que las rutas comerciales en algún momento, ya sea por que cambian las fuerzas políticas en la región o por la misma guerra, se van a transformar o se van a mover, ¿no? Y tú sabes, cuando una ciudad está en la ruta comercial, pues se vuelve una ciudad importantísima. No, y Pero además cuando, ¿verdad? incremento de la actividad militar, ¿no? O sea, la propia militarización de los Umacinta, entiendo yo, las expediciones o campañas militares para conquistar nuevos territorios. Y controlarlos, De- controlar el comercio. es la historia del hombre, ¿no? Las rutas del Exactamente, comercio. exactamente. Y entonces en el colapso, pues esas rutas también cambian, ¿no? Ujú. Y entonces cuando tu ciudad queda fuera de la ruta, pues, hijo, se acabó el negocio, hay que cerrar el changarro, ¿no? Y Así entonces es. esa es una de las razones del colapso, ¿no? Que esta cuestión de las fuerzas económico-políticas que se dan en la región provocan en algunos momentos que ciertas ciudades queden fuera de las rutas comerciales porque se vuelven extremadamente peligrosas o porque eh, encuentran una mejor ruta para poder llevarse la sal, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? Y al quedar fuera, pues ya no, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Esa es una de las razones que se argumentan. Tú vas a decir muchas de las que hay, que ya incluso algunas prácticamente nadie las sostiene, como es enfermedades, ¿no? Grandes epidemias que acaban con la población de la región. Terremotos. Que los terremotos, bueno, tal vez en la parte del norte, digamos, cerca de Chiapas, ¿no? Posiblemente, de hecho, hace poco leí no hace poco, hace un buen rato leí un artículo de un glifo que parece ser que significa terremoto, porque se han ido identificando. Entonces, es la primera y única vez donde se encuentra un glifo en una inscripción que significa terremoto. Pues que sí, que por lo menos ahí sí había terremotos. Pero fíjate, Pero ya nos estamos alejando de la versión romántica, esta otra sí, vez New Age, que de repente abandonaron las ciudades los mayas, y eso no fue así. Hay ciudades que fueron también destruidas por la guerra, ¿no? O muchísimas. sea, era una Incluso, guerra brutal, era a muerte. no, es que los mayas eran salvajes, ¿no? O sea, hoy sabemos que eran unos desgraciados, o sea, que eran sádicos, va, para decirlo de alguna manera, eran unos sádicos, o sea, no, la guerra para ellos era algo muy importante y Era el exterminio, exacto. prácticamente. ¿No? Pues sí de la nobleza, ¿no? Porque como ellos sí eran, Pero por lo menos a la nobleza sí se le echaban, se le pero echaban, sí, sí, claro, los esclavizaban, ¿no? Porque ellos sí seguían aquella premisa muy importante en la actualidad, mi querido Alex, no puedes matar al cliente, no, puedes matar al trabajador, ¿no? Porque no, ¿quién te va a producir la riqueza, no? Ahorita te voy a exacto. contar una anécdota en relación a esto de la guerra, que tiene que ver con los escribas. El caso es que eh, el, 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 el,
las ciudades no necesariamente se destruían. A veces la nobleza las abandonaba, pero la gente seguía viviendo ahí. Incluso hay vestigios arqueológicos en muchas de ellas, donde estaban los palacios, se ha encontrado que después de que la ciudad es abandonada, ¿no? Que llegó gente, o la misma gente de la ciudad, se sentó en esas plataformas, pues porque era más cómodo, ¿no? Eran más secas, Claro. más altas, estaban mejor construidas. Entonces, se siguió habitando ahí, pero ya no como una sociedad estratificada, como era cuando estaban los señores, ¿no? Otro tema es lo de las sequías. En algunas zonas, las sequías sí encajan con el rollo del colapso, pero en otras, que estamos hablando en las sequías a partir del 800 después de Cristo, pues algunas ciudades ya habían desaparecido para esas fechas, ¿no? Porque, te digo, empieza a hablarse del 750, 700, el abandono de muchas de ellas. Entonces, cuando llegan las sequías en los 800, pues ya muchas de esas ciudades ya no existían o ya estaban abandonadas. Que de hecho, hay un libro muy interesante, déjame, aquí lo tengo de hecho, que se llama Las sequías mayas, que es de un cuate que se llama Richardson Hill. Él plantea que el fenómeno de las sequías no solo se da en América, sino que afecta también a regiones de Europa y coinciden los tiempos, ¿no? Y lo que él dice es que este fenómeno, entre otras cosas, está provocado por el fenómeno de la niña. Tú sabes que el fenómeno del niño, que se da en el Pacífico, tiene su símil en la parte Es del su Atlántico, contraparte del con fenómeno. otro ciclo que se le conoce como la niña, que afecta a África, afecta a Europa y también parece que ciertas regiones de América. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Esto nos regresa a que esta historia de cambios climáticos ya la hemos visto, ¿no? Ya la Que parece vivimos. muy nueva, pero Así es, ya, ya la ya la vivimos. hemos vivido. Porque además, si tú seguramente has ido a la selva y muchos de nuestros seguidores han ido a la selva es impresionante, ¿no? O sea, la selva, si tú abandonas una construcción 6 meses, a los 6 meses regresas y ya no hay nada. La selva ya se lo comió, ¿no? Pero no por ser exuberante, no deja de ser frágil. El equilibrio ecológico de la selva es también una cuestión que hay que tomar en cuenta, porque es la fragilidad que tiene la selva y la tierra para poder sembrar es muy, muy, muy endeble, ¿no? Y precisamente otro de los argumentos que se han dado es la sobrepoblación. Y aquí habría que hacer un pequeño paréntesis, que es ¿cuál sobrepoblación? La del pueblo que produce, la gente que siembra, que además O en lo del época que decía que consume, es ¿no? el soldado que va a la guerra, o el de la nobleza. Así es. Bueno, la nobleza aquí sí hay un problema de sobrepoblación que ahorita te voy a platicar, ¿no? Luego está la sobreexplotación del entorno. Por ahí estaba leyendo hace un momento a un investigador que se llama, ahorita te digo, aquí lo tengo, Arthur de Marest, en un artículo del siglo pasado, de finales del siglo pasado, donde habla precisamente de esta problemática. Y lo que dice en cuanto a la sobreexplotación del entorno es que si tú alrededor del 750, más o menos 700, casi cerca del 800, te hubieras subido a la pirámide, el templo 1 de Tikal, que es el más alto de Tikal, hubieras visto manchas de selva rodeadas de áreas dedicadas ¿cómo se llama? A la siembra. Y que eso en algún momento, en algunas zonas, en algunas zonas, no es aplicable en otras, pero en unas zonas, sí provocó una sobreexplotación del entorno. Porque tú has de saber que todavía en Centroamérica y en mi tierra, yo soy campechano, en todo Yucatán, se sigue utilizando la técnica prehispánica de la roza, que es tiras el monte alrededor de marzo, abril, ¿no? Haces un baldío, echas todas las plantas ahí para que se sequen, porque es época de seca, y un poquito antes de la época de lluvias, que es entre mayo y junio, quemas esa madera para que el carbón y la ceniza, ¿no?
caiga en la tierra y ayude al proceso de fertilización y pueda sembrar, ¿no? Entonces se llama tala rosa, esa técnica, y todavía a la vez, ¿no? La gente incluso en la ciudad de Campeche se queja de los campesinos que a los alrededores hacen esto porque se hacen unas humaderas inmensas, ¿no? O sea, realmente parece neblina londinense eso, ¿no? Sí. Y sigue siendo una técnica que se utiliza, ¿no? Aquí lo maravilloso es que a los 6 meses, te digo, regresas ahí donde sembraron el maíz o el arroz y otra vez está la selva, otra vez está ahí la selva, ¿no? Pero hay un agotamiento, sí, de los suelos. Creo que es a los 5 años sí ya tienes que cambiar Otro. a otra zona de Sí. sembrar. Pero finalmente los mayas conocían perfectamente ese ciclo, ¿no? Y bueno, ahí es otro tema, ¿no? En cuanto a otra teoría es la de las invasiones, ¿no? Se habla de invasiones. ¿Invasiones de quién? O sea, invasiones del altiplano, no lo creo, no era ese momento, no, las invasiones se dan en el posclásico, ¿no? En la zona Puc, en Chichén, Uxmal, de gente que viene del altiplano o que tiene ascendencia del altiplano, pero pues el pleito ahí es entre mayas, en la región esta y durante este Eran las invasiones propias entre ellos. sí, o sea, a lo mejor son invasiones de Calakmul a Tikal, o de Tikal a Calakmul, o de Quiriguá a Copán, o de Copán a Quiriguá, ¿no? O sea, pero al final de cuentas sigue siendo la misma cultura, ¿no? No traen ideas exóticas, no traen ideas distintas, no traen costumbres diferentes, es entre ellos mismos. Entonces, esta como que yo creo es de las más endebles, ¿no? Otra, obviamente, es la guerra. Y la guerra realmente juega un papel importantísimo en este asunto, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar a esto un poco. La guerra juega un papel fundamental incluso en la madurez de los señores, ¿sí? Cuando hay un joven aspirante al trono, una de las cosas que tiene que hacer cuando entra en la pubertad es capturar a su primer cautivo, ¿no? Tiene para demostrar que es capaz de pedir a la guerra, ¿no? ¿No? Y no solo lo hacían ellos, también lo hacían las mujeres que iban a heredar por alguna razón el trono, también tenían que ir a la guerra. Y también iban a la guerra, o sea, no era como en Europa, ¿no? Que el rey iba a la guerra, la reina Isabel se quedaba en su castillo Acá administrando también la iban. política. No, aquí las mujeres también tenían, si era señora de algún lugar, tenía que ir a la guerra, ¿no? Y tenía que hacer cautivos también, ¿no? Me Entonces, gustaría regresar al tema de la sobreexplotación cuando sí, estamos hablando de lo que decías ahorita, fueron los gobernantes, o sea, como una élite demandante de recursos que exigía a la ciudad y por ende a la actividad agrícola. ¿A qué nos referiríamos en ese sentido? o sea, lo que hace el señor, el Halach, el Gunik, perdón, el Halach Gunik, o el gran señor Hun, es pedir tributo al pueblo, ¿no? A cambio de que él interceda entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Aquí tengo que aclarar, Alex, que en la época clásica los dioses no son como nosotros los pensamos, o sea, seres que de alguna forma tienen una forma y un sentido personalizado. Aquí son más como entidades, ¿no? Como algo un poco, una cosa ahí que ahora sí voy a decir una barbaridad, pero unas cosas ahí como que flotan en el universo, pero son entidades, no, O sea, no hay no, arquetipos de dioses en esa época. sí, o sea, eso ya es un proceso posterior, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en eso? Que los dioses, al ser esas entidades, encarnaban en los señores de las ciudades, ¿no? O los señores mayas, ¿no? Y entonces, al ser él, en el momento de encarnarse, convertirse en un ser divino, podía dar los dones hacia la población, ¿no? Entonces, a cambio de eso, pues, ¿qué le pedías a la gente? Pues le pedías precisamente lo que pasaba en Mesoamérica, ¿no? Mantas, comida, bienes suntuosos, bienes de lujo, cacao, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que tiene que ver con la guerra es algunas cosas, como por ejemplo las mantas o la ropa,
la ropa fina, la cerámica pintada, o sea, pensemos en la cerámica tipo códice, o sea, son estos vasos preciosos. Te voy a enseñar. Mira, este es un vaso tipo códice. O sea, aquí, digo, esto es una réplica, por supuesto, ¿no? Claro. Pero si te fijas, hay un dibujo, hay una pintura, hay una persona ahí que representa algo, ¿no? En este caso, lleva un bulto, que está entregando un bulto, se están intercambiando un bulto aquí, ambos, que podría ser un bulto sagrado, ¿no? Tienen un valor muy importante. Y toda esa parafernalia la produce la nobleza, ¿no? O los escribas, por ejemplo, que son los que pueden estar haciendo este tipo de cerámica, ¿no? Las mujeres que hacen tejidos finos o ropa, ¿no? Los escultores, los pintores, los arquitectos, los astrónomos, los escritores de los códices, todos estos son parte de la nobleza. No hay artesanos especializados, son los nobles, esos artesanos especializados. Y en la guerra, lo primero que hacían los invasores que llegaban a la ciudad a tomarla o a destruirla, era tratar de atrapar a esos artesanos. Y si no se los podían llevar, los mataban o les destrozaban las manos para que no pudieran trabajar. O sea, para que no podían producir riqueza. Destruir la cadena de valor, ¿no? Exactamente. Como también pasa, pero de otra manera. Exactamente, ¿no? O sea, destruirlos o llevárselos para que trabajaran para ellos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque cuando hablas de la sobreexplotación, lo que pasa es que lo que sucede es que hay una gran explosión demográfica, ¿no? O sea, al haber tanta abundancia, a las ciudades a ser cada vez más ricas y más poderosas, empiezan a crecer. Exactamente, monumentos más suntuosos, atraes a más gente porque ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje que está enviando ahí el señor de la ciudad? Los dioses me favorecen. Al tener más poder es porque los dioses están conmigo. Y entonces yo quiero estar con un señor al cual los dioses no le dan la espalda, ¿no? Me va a garantizar que va a llover cuando voy a sembrar, me va a garantizar que no haya enfermedades, me va a garantizar que me falte comida, y me va a garantizar que no me ataque Palenque un día en la noche y destruya mi aldea o mate a toda mi familia, ¿no? Entonces, porque esa es la razón del prestigio que tiene el señor. Tan es así que tú en las esculturas del periodo clásico, ¿a quién ves? ¿A quién ves en la escultura o en los monumentos tipo estela? ¿No? Aquí si quieres puedes pasar a las 6, ¿no? Donde se ven unas estelas ahí, creo que una es de Copán. Esta, ¿no? Sí, y de Aguateca es la otra. A ver, déjame ver. Exactamente, en estas, ¿no? O sea, ¿quién aparece ahí? Pues el señor, ¿sí? El rey es el que aparece ahí. Y sin embargo, cuando se empieza a dar esta explosión demográfica entre la nobleza, porque existe la poligamia, ¿no? Y la poligamia política, ¿no? O sea, me caso con una señora de Calakmul, pero también me caso con una de la muralla, ¿no? O de Aguateca, para que no haya bronca, ¿no? Para que estemos en paz los tres. Tengo 2 esposas, tengo 2 hijos, pero voy a heredar solo un reino. Claro. ¿Qué va a pasar con el otro? Y entonces, en la medida que va pasando el tiempo, este éxito se va convirtiendo en un problema, porque cada vez más hay más nobles, hay más hijos, hermanos, sobrinos que aspiran al poder y no hay a dónde ejercerlo. Entonces, ¿qué hace el sobrino, no? El sobrino incómodo, el que siempre dice en el brindis de fin de año, mejor que todos, ojalá se mueran, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese sobrino agresivo y violento? Hijo, pues él agarra y dice, ¿sabes qué? Me llevo unos soldados y voy a atacar ¿qué te gusta? Cancuén, ¿no? Sí. Y voy a destruir a su nobleza y yo me voy a hacer cargo de esa población y de ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una escalada de guerra en diferentes ciudades porque los grandes centros están tan embebidos en su guerra personal, ¿no? Que no tienen totalmente el control de sus aliados.
¿no? Y de repente por ahí Naranjo decide pues, atacar a Copán o a Quiriguá, ¿no? O Comalcalco, o Tortuguero, a Palenque, sin permiso de su señor, o sea, de su señor de Palenque o su señor de Calakmul, ¿no? Y ataca sin pedir permiso y va y ataca Palenque, ¿no? O Y sea, era un va modelo de y guerra de atrapa al guerrillas. rey y se lo lleva, ¿no? Era un modelo de guerra de guerrillas, ¿no? Casi, No casi. necesariamente, ¿eh? No, parece ser que sí había toda una estructura militar. No, no había un ejército militar, al menos hasta donde yo sé, no existe un ejército formal como sucede con los mexicas, ¿no? Que Exacto. esa es otra historia. Los mexicas son otra historia, es un Sí, pueblo, que ahí había un ejército hegemónico, aquí no. sí, sí, o sea, tenía una estructura militar perfectamente definida y cada quien sabía lo que tenía que hacer y estaba entrenado para eso y solo se dedicaba a eso. Aquí no, aquí el soldado, ¿sí? El soldado de infantería, por decirlo de alguna manera, era campesino en época de lluvia y de siembra y de cosecha, y en época de sequía, donde no había trabajo, pues podía ser soldado. Y de hecho, las guerras se hacían fundamentalmente en esa época, en la época de seca, ¿no? Que de hecho hay un concepto muy interesante, Alex, que se llama la guerra de las estrellas, en la cual los sacerdotes escrutaban los pronósticos celestes donde estaba involucrado Venus y decían cuándo era propicio atacar a cierta ciudad. Y parece ser que generalmente ese ataque se hacía de noche y se llama Guerra de las Estrellas, que de hecho tiene un grifo muy, muy bonito que indica Sería que bastante fue interesante atacada con eso. que platicáramos también en esta, en la siguiente charla, que una vez te invito, para todo el tema de la astronomía, ¿no? Porque igual yo estoy contigo en quitarle lo mágico, esta cosa como etérea, pero realmente ellos utilizaban la lectura de las estrellas para la construcción de las ciudades, ¿no? Esa es una razón. O sea, bien, ahí lo que pasa es lo siguiente. Todos los pueblos, no importa en dónde estén, siempre tratan de vivir, y lo dice Mircea Eliade, en lo sagrado. En la medida en que tú alinees tu vida a las cuestiones sagradas, a las cuestiones del cielo y del inframundo, ¿sí? Vas a vivir en armonía con los poderes de los dioses, ¿sí? Entonces, hay una necesidad ideológica muy importante de alinear no solo los templos, sino las ciudades mismas a eso. O incluso los mayas, por ejemplo, alineaban a los tiempos sagrados ciertos ritos, por ejemplo, la inauguración de un edificio. Buscaban que ese edificio se inaugurara lo más cerca posible a una celebración, a un Bactún, a un Catún, o a una celebración dentro del calendario religioso, ¿sí? No decían, pues, ¿sabes qué? El sábado ya lo ponemos. No, 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 espérate, no, no, no. ¿Qué día cae el sábado? El sábado es 26, no. O es el 24 o 25, o nos esperamos al 1 de enero, hijo. Porque son fechas sagradas, son fechas religiosas con la cual alineamos ese edificio, ¿no? Porque además lo va a apadrinar un dios a una fecha importante, ¿sí? Entonces, todo, absolutamente todo, los pueblos primitivos siempre van a buscar vivir lo más posible en lo sagrado y vivir lo menos posible en lo profano, ¿no? Entonces, estas alineaciones y estas cuestiones que se ven tienen que ver con los cielos, con los movimientos de celestes, con ¿cómo se llaman? Ay, las Constelaciones. constelaciones, que además cada quien interpreta la constelación como ve las estrellas, ¿no? Sí. Tiene que ver precisamente con la idea y la necesidad de alinearse con los tiempos sagrados. Ahora que dices esto de alinearse, ¿qué ciudades, no monumentos, sino qué ciudades te generan mayor admiración en este sentido en cuanto al orden, en cuanto a la orientación, en cuanto a la construcción y al trazo propio de la ciudad? ¿Cuáles destacarías tú? Tikal. Tikal. O sea, Tikal es una
una cuestión impresionante en cómo se construyó la ciudad, ¿no? Porque además, mi querido Alex, las ciudades hasta el clásico cumplen una función ritual. O sea, todas las plazas, todas las pirámides, todos los basamentos, ¿sí? Ah, por cierto, que no se dice pirámides, se dice basamentos. Basamento, ¿sabes? Sí, basamento, exactamente. Todos están construidos de tal manera que tengan un significado. ¿Por qué? Porque los señores mayas, entre otras cosas, de sus tareas era precisamente cumplir con el calendario religioso durante el año, ¿sí? ¿Y qué significaba eso? Significaba representar varios hechos mitológicos en privado o en público, ¿sí? Los señores bailaban. Una de sus principales actividades era danzar. Por ahí hay un rey, Balam IV, no me acuerdo cómo el nombre completo de este señor de Yaxchilán, ¿no? Por ejemplo, para subir al trono hay que hacer una danza, la danza de entronización. Entonces, hay varios competidores al mismo tiempo, ¿no? Y entonces lo que hace él se adelanta, ¿no? O sea, del madruguete, no sé por qué me acordé de cierto panista, ¿no? Que se adelanta y hace la danza de la entronización antes que sus competidores. Un ¿Sí? madruguete. Hace un madruguete y se queda con el reino. Se convierte en el señor de la ciudad. O sea, ¿no? ellos en lugar de entamalar urnas electorales, No, el el baile. Haz los ritos necesarios. Oye, está mejor que ahora, pero bueno, ya. Bueno, las ciudades, entonces, volviendo a esta cuestión, Sí. las plazas significaban el mar primigenio, ¿sí? O sea, ese espacio abierto donde se podía poner a la gente El significaba origen de los orígenes, ¿no? el origen del universo, la creación del universo, ¿no? Aquel espacio que es el Popol Vuh, ¿no? En el principio no se movía nada, solo la oscuridad existía. Muy parecido al Génesis, por cierto, ¿eh? Porque es un texto que cuando se hace la versión Evangelista, post-conquista, pues nada tontos los autores, pues le ponen ahí para que vean para que se vaya cuadrando, ¿no? para que vaya encajando, ¿no? En la nueva ideología. Pues sí, pero en el principio, o sea, no está nada extraviado, porque si tú te vas a las esculturas, a las inscripciones, a los vasos, estos como el que te enseñé, tipo códice, se hace referencia mucho a ese tipo de cosas. Entonces, las plazas eran el gran mar primigenio, y durante el año en diferentes edificios, el señor hacía diferentes danzas representando los hechos míticos fundamentalmente de la creación, ¿no? Que es precisamente el espacio primigenio donde flota en ese mar el cocodrilo venado cósmico, ¿no? Qué bonito, a mí me encanta ese término, el cocodrilo venado cósmico, al cual Isabna, o sea, el dios principal, el dios del cielo, ordena que debe ser desmembrado, cortado, partido en dos, ¿sí? Y entonces una parte, la parte del cocodrilo, se convierte en el Axis Mundi y luego en la Tierra, que va a dar origen a Cahuac, la Tierra, el gran monstruo de la Tierra, y la otra parte, la del venado, se convierte en el cielo y por extensión en Venus, ¿sí? Es un mito súper complejo, ¿no? Pero de eso se trata la ciudad, y la ciudad se construye bajo esos principios. Todas las ciudades se construyen bajo eso. Los tenían pues, ¿cómo llamarlo? Este gusto, este tributo a Venus, ¿no? La Sí. misma piedra del sol de los aztecas, pues es un calendario venusino. No. ¿O no lo es? ¿No lo es? No, la piedra del sol es una piedra conmemorativa cosmogónica, porque te está explicando el cosmos, te está explicando las eras, ¿no? O sea, en el centro está Tonatiuh, el sol, el quinto sol, la era actual, No era del en las cuatro orillas está los cuatro soles anteriores, ¿no? Y está Tonatiuh, que significa, el símbolo que forma Tonatiuh con los cuatro soles se llama Hollín, o movimiento, que es precisamente la característica de este sol, que va a terminar con temblores, ¿no?
Y luego alrededor entonces ya están los días, los meses, luego está la Y las cuentas más largas. la serpiente celeste, ¿no? Que entre los mayas también, esto que te acabo de decir, el dragón, el cocodrilo cósmico, tiene que ver con eso, ¿no? Porque de hecho, para los mayas, por ejemplo, la prueba de la existencia del cocodrilo venado cósmico o del dragón cósmico es la Vía Láctea, ¿no? Entonces, todo absolutamente en las sociedades primitivas siempre va a buscar o va a tratar de estar alineado a las concepciones cosmogónicas y al cosmos, ¿no? Porque es lo sagrado, es lo sagrado, y uno siempre trata de vivir dentro de lo sagrado. Me gustaría retomar los temas del ocaso de este periodo de los mayas. Las enfermedades, ¿qué tipo de enfermedades? Pues esa es la pregunta que yo me haría, porque según las últimas investigaciones, no existen epidemias como no existen enfermedades y mucho menos epidemias que pudieran haber devastado o destruido unas poblaciones tan grandes como las que existían, ¿no? Porque además, seguramente, Alex, y esta es una cuestión estrictamente personal, yo creo que cuando había broncas, cuando había problemas, cuando la cosa se ponía complicada, los campesinos lo que hacían era agarrar monte, como se dice en mi tierra, ¿no? Agarra el monte, te vas a la selva, finalmente vives en la selva, te vas a lo más profundo de la selva y allá agárrenme si pueden, ¿no? Entonces, la selva es tan grande, tan inmensa, que enormes cantidades de poblaciones pudieron haberse ido a vivir a lo más profundo de la selva, lejos de las ciudades, para desafanarse de las broncas. Ahora, cuando pasaba esto, que una ciudad atacaba a otra y la destruía o atrapaba a la nobleza, se empiezan a dar fenómenos de migración hacia las periferias. ¿A qué me estoy refiriendo? Hacia la zona de la costa de Belice, hacia el Pacífico, hacia el norte de Yucatán. Y eso se nota porque cuando pasa el colapso, cuando se está dando el colapso, al mismo tiempo empiezan a surgir ciudades en esas periferias precisamente, y empiezan a tener apogeo, vivir épocas de gran ¿cómo se llama? De gran riqueza, aunque duran muy poco. O sea, en el caso de Belice, ciudades que duran 80 años, 50 años, 25 años, en un apogeo que no se puede explicar más que con la llegada, pues, de migrantes, ya sea forzados o voluntarios, pues que llevan riqueza, porque finalmente te estás trayendo mano de obra, ¿no? Estás trayendo trabajadores, estás trayendo artesanos, estás trayendo canteros, albañiles, creadores de sascaf, o sea, esta cal o este yeso muy de Yucatán, ¿no? E incluso se empiezan a generar estilos arquitectónicos o artísticos que no podías explicarlos de otra manera en esas zonas, ¿no? Y entonces empiezan, en el norte de Yucatán, bueno, empieza el apogeo de la zona Puruco, ¿no? La zona de la serranía, con ciudades como Uxmal, Cabal, Xlapac, Sayil, todas estas, y más al sur, estos centros periféricos de Calakmul, como son Becanchi, Canay, Pujil, ¿no? Por decir solo tres, pues está Silvituc y otras ciudades, pues obviamente se ven beneficiadas por ese colapso. Por eso es muy importante aclarar que el colapso maya es en las tierras bajas del sur, no en toda la zona No, maya. en la totalidad. Exactamente. Ahora, y conforme van pasando los años, vamos viendo las últimas instituciones de las ciudades, ¿no? Palenque, sí. Dos Pilas, Caracol, Toniná, y como que pareciera que se van apagando con las últimas instrucciones que tienen. A lo largo de este periodo, del periodo clásico, estamos hablando entonces de un creciente comercio conforme van pasando los años, y en este caso los siglos, pero también de un incremento del militarismo, ¿no? Y de las guerras entre las mismas ciudades, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y hablando precisamente de los monumentos, precisamente sabemos que hubo un colapso porque se dejan de producir estelas, se dejan de erigir estelas, se empiezan de hacer inscripciones y se abandonan o se dejan de producir nuevos edificios, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que sabemos perfectamente cuándo fue la última estela en Tikal, cuándo fue la última estela en Dos Pilas, cuándo fue la última estela en Calakmul, etcétera, y sabemos entonces que en ese momento algo pasó
y se rompió algo. Pero también hay algo muy curioso. En la medida que el clásico se va acercando al posclásico, dejan de aparecer solamente los señores en las esculturas. O sea, se empieza a transformar la sociedad y empiezan a aparecer personajes que no tendrían por qué estar ahí, como son los agiles, o sea, los señores de la guerra, los burócratas, o sea, o nobles que tienen funciones no de tipo administrativo, ¿no? Esposas, por ejemplo, esposas que vienen de otras ciudades, como para decir, miren, si yo estoy acá, pero miren, aquí yo me llevo bien con Calakmul, aquí está la señora de Calakmul, que es mi esposa, y para que no haya bronca, ¿no? Sí, que la función es meramente política, ¿no? Exactamente. Entonces empiezan a aparecer otros personajes en las inscripciones o en las esculturas, que nos está hablando precisamente de una transformación del poder. Y como tú bien dices, Alex, empiezan a aparecer militares, señores de la guerra, ¿no? O empiezan en los atributos de los señores que están en las estelas o en las esculturas con atributos de guerra, ¿no? Atributos del centiés mariposa, del búho, de la guacamaya resplandeciente. O sea, empiezan a aparecer atributos que tienen que ver más con la guerra que con las cuestiones religiosas o administrativas, ¿no? Máscaras de Chac o máscaras de Tlaloc, ¿no? Que están diciendo, que repito, de una transformación de la cultura, de la sociedad, hacia una cultura más militarista. Y entonces eso inmediatamente nos lleva a la referencia a estas invasiones que se dan ya en el posclásico, ¿no? De los pueblos de influencia o del altiplano, que traen una visión militar, que más militarista, ¿no? Estamos hablando de gente con influencia o de origen tolteca, ¿no? En Uxmal, en Chichén, ¿no? Donde claramente el señor o es un militar o cumple una función más importante como militar que como administrador o como sacerdote. Y realmente tampoco estamos hablando de una historia donde haya existido como una revuelta interna, luchas de clases, revoluciones. No, realmente no. Con todo el respeto que me dicen mis cuates y mis orígenes marxistas, no. No funciona de esa manera. O al menos hasta ahorita no hay pruebas contundentes que nos digan que efectivamente hubo una revuelta interna y que destruyó la ciudad. Fíjate que en Copán, en Copán y en Quiriguá, si no mal recuerdo, algunas de las estelas como la que estábamos viendo, y aquí ya estamos en la última, pero déjame ver si por aquí encuentro. En las 6 hay una estela, pero en algunas estelas están destruidos los rostros de los señores. O sea, quien conquistó la ciudad, agarró y con un martillo de madera o de piedra, destruyó el rostro del señor. Y entonces antes se pensaba que era producto del descontento de los campesinos o de los habitantes del pueblo de esa ciudad. No. O sea, cuando llegaron los invasores y llegaron a acabar con la ciudad, pues parte de eso fue destruir el prestigio de sus señores, ¿no? Y una forma de destruir el prestigio, pues es destruyendo la imagen, porque ¿qué quiere decir eso? Que los dioses ya no son propicios, que los dioses ya los abandonaron. La administración y aplicaba el diseño gráfico como ahora, ¿no? Poner los colores nuevos y empieza a borrar los del anterior. Exactamente, así es. Y bueno, ya para finalizar, una de las cosas que se han dicho, que no puedo dejarlas pasar, es el rollo de que el colapso es producto de una influencia extraterrestre, que los difusionistas y los ¿Terraplanistas? Esas madres. Terraplanistas. Terraplanistas, pues les encanta. A mí también me gusta así como cómic, ¿no? Yo veo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Astronautas extraterrestres. ¿Cómo se llama? Sí, una serie de, ¿qué es? ¿History? No. History Channel, sí. Ya está haciendo es una porquería, ¿no? Pero las imágenes que sacan, la verdad. Pero está muy entretenida, está muy bien hecha. Sí. Yo también la he visto. Lo ves como cómic, o sea, yo lo veo como cómic. Y además porque te sacan unas imágenes y unas cosas
preciosa. O sea, le puedes bajar el volumen y solo ver las imágenes y la cosa se pone muy buena, Lo ¿no? que pasa es que yo creo que también esta idea de los extraterrestres es la falta de interpretación de los glifos y de las estelas, ¿no? Entonces como que Sí, le quieres ver la cara, no, este parece un tanque de guerra, este es un celular y entonces viaja en el tiempo y cosas muy raras, ¿no? sí, sí, sí. O ves empacar a un astronauta, ¿no? Pero ya afortunadamente la epigrafía ha avanzado enormemente y ya sabemos que los glifos tienen prefijos, sufijos, infijos, verbos, sustantivos, cosas de esas, y se pueden leer. Hay cosas que todavía no se leen, ¿no? Este, Y hay un ejemplo, hay un glifo que se llama el, el- 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 ¿cómo se llama? El fantasmita. ¿Cómo se llama? Hay una caricatura de un fantasmita, ¿cómo se llama? Este, se me fue el nombre, eh, que es el fantasma amigable o algo así se llama. ¿cuál? Es un programa de televisión de caricaturas. Bueno, hay un glifo que ¿Como parece el Gasparín? fantasmita, ¿eh? ¿Como Gasparín? Gasparín, así le llaman. Ah, A ese glifo le llaman Gasparín, porque ya, no se había, no se había podido traducir, ¿sí? ya. Al parecer, es una advocación del dios del maíz. Uh-huh. Parece ser, pero no está confirmado. Pero tú lo puedes ver, en Palenque aparece varias veces y es como un fantasmita, efectivamente, así como un Gasparín Ya. punteado. Y es uno de los glifos que todavía no se ponen de acuerdo los especialistas, los epigrafistas, en qué significa. Y hay varios de ese estilo que se cree que significa esto o aquello. Pero ya se ha avanzado mucho, ya se puede leer muchísimas cosas sobre los mayas y por eso sabemos, por ejemplo, que se hablaba de la guerra, se hablaba de matrimonios políticos, se hablaba de ascensiones al trono, se hablaba de justificaciones al poder, se hablaba de la danza, ¿no? El señor tal danzó este día, el 8 Kin 4 Winal, ¿no? Por decir algo, danzó la danza de Isarnao, la danza de Cahuil, ¿no? O la danza de la guerra, cosas así. Ya sabemos que eso esto, ya sabemos que los mayas pues, no eran esos griegos que soñaban Alberto Ruz o Thompson o Morley, ¿no? Y que estaban así en la pirámide Sí. de Kukulcán a Que ver por las cierto, estrellas. los griegos tampoco eran eso, ¿eh? Claro que no, También pero eran buenos para la guerra. es romantizar la historia, ¿no? Sí. Y el problema Y está fíjate, cuando eso lo llevas, lo a la cultura. extrapolas a las filosofías positivas, no Exacto, positivistas, positivas, New Age, y exacto, entonces engañas a los turistas con puros exacto. cuentos chinos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo veo a los concheros que danzan y yo digo, bueno, ¿de dónde se aprendieron la coreografía, no? O sea, De la colonia. ¿dónde estaba inscrita el ritmo, la música? ¿Dónde habrá estado, no? Y No, las limpias, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto tenga de raíz histórica ese ritual que se hace con el copal, que intentan hacer de muchas maneras. Yo no estoy, no sé, tú eres el experto, ¿dónde está realmente ese rastro? es sincretismo cultural, o sea, hay una parte cristiana y una parte, porque con los cristianos también vinieron ideas Sí, heréticas, ¿no? Entonces, hay una parte herética, hay una parte cristiana, hay una parte prehispánica, porque al final de cuentas aquí hay una herbolaria, hay un conocimiento de las plantas endémico, ¿no? O sea, la gente de los pueblos sabe que tal planta que solo se da en México sirve para esto o para aquello. Entonces, esa mezcla provoca este tipo de conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa es cuando llega un cuate de, ¿qué te gusta? De satélite, de la Valle, y se mete allá a la selva y empieza a inventar tonterías, ¿no? Y entonces hasta se autoproclaman chamanes, ¿no? Como, híjole, como Castanera, ¿no? O sea, que se dan en báculo y se van sí, sacando. sí, ¿no? Y se dejan la barba, dejan de bañarse, que han apestado a la puta madre, ¿no? O sea, O sea, lo primero es que no se bañan, ¿no? Y no luego, se bañan y entonces, no, yo un día tuve un problema con uno, pero muy violento, y me dijo, es que ustedes los académicos, no sé qué, porque no creen en los conocimientos antiguos. Le dije, no, pues yo no tengo bronca, señor, nada más dígame,
¿Dónde está el ¿En qué sustento? documento? ¿En qué archivo histórico? ¿En dónde sacó eso que usted dice? Ahora que si quieren, si usted se lo inventó, pues también dígalo, ¿no? Y ya, Pues sí, pues no digo, pasa nada. finalmente, Cada si quien puede existe, creer. si existe la religión del espagueti volador, ¿por Si qué no existe vamos la a religión de inventar Star otro? Wars en Australia, pues ¿por qué no va a existir esta? Exactamente, ¿por qué no? De ¿No? los que se dejan de bañar y hacen limpias. Sí, así es. Pero bueno, mira, esa es parte de todo el rollo y esta cuestión del colapso de las tierras bajas del sur, pues es muy complejo, sigue siendo muy complejo, se sigue investigando porque yo creo que no hay una sola explicación, sino que hay una serie de factores Que se según van la uniendo, región ¿no? Para poderlo explicar. que para poderlo explicar, y cada región, o sea, no es lo mismo la zona de Tikal o la zona de Calakmul que la zona del Pectesmún, ¿no? Donde hay factores distintos que son los detonantes de este abandono. Ahora, al final de cuentas, este colapso en las partes sur, o en las tierras bajas del sur, benefició a otras áreas y Claro. permitió el surgimiento o el esplendor de otras regiones que es parte del proceso histórico de esta cultura, ¿no? Y así hay que entenderlo, ¿no? El epígrafe o la parte final del periodo, pues viene entonces con la última inscripción de Tolinar en el año 909 Así es. después de Ajá. Cristo. Es como ya el capítulo final de esta historia que nos platicaste que nació en la selva y pues se gestó dentro de la selva, ¿no? Ese sería como el último capítulo de este periodo. Y Sí, sí. entonces ya pasaríamos al periodo posclásico, que es donde dices que ya la sociedad se empieza a volver un poco más elaborada, más militarizada y especializada quizás. No, no, sí especializada, sí, pero yo diría que menos sacralizada y más pragmática, ¿no? O sea, más a lo práctico, a Más ver, mercantil, el ¿no? business, vamos a hacer guerra porque Agarros. aquí hay intereses claros, ¿no? Y menos en el rollo del señor sagrado, sagrado señor de, ¿no? Porque ese era el título que se le daba a los señores de las ciudades, el señor sagrado de Toniná, Calakmul, Yaxchilán, Piedras Negras, ¿no? Y de hecho, además es un glifo muy bonito, ¿no? Cuando tú ves en un glifo unos puntitos, así como un rosario, alrededor del glifo o en una parte del glifo, ese rosarito significa el Sagrado Señor de. Y es facilísimo de identificar. Ah, mira, aquí está. Ese es el nombre de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de ser una cuestión más sacra, más pensada en términos religiosos y se convierte en una cuestión más pragmática, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos repartimos el pastel y quién va a dirigir aquí, quién va a hacer acá, quién va a O hacer sea, acá. ya corporaciones multinacionales, ¿no? Ya, Haz de cuenta, ese ¿no? orden. Así, por ahí más o menos. Bueno, Oye, tan es así que acuérdate de los linajes en Yucatán, en el norte, ¿no? Los Cocom, los Shues, los Can, todos estos grupos que se convierten en verdaderas corporaciones familiares de poder, ¿no? muy parecido a lo que vivimos hoy. Oye, por cierto, ahorita que dices el tema de Yucatán, pues otra vez ganándole a la selva, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios, los desarrollos comerciales también. Pero mira, si a eso lo abandonas, la selva se lo come en 6 meses. Yo lo he visto, La ¿eh? selva regresa, ¿no? Yo lo he visto. Mira, cuando yo era niño, yo viajaba a mi tierra constantemente y tengo unos familiares que viven en Escárcega, los Gamboa. Mm. Mi Ya familia se lo vas. son Gamboa, de ahí de Escárcega, y íbamos al rancho. Se llamaba La Jeringa, o se llama La Jeringa. Íbamos Mm. al monte, así, y ahí nos pasábamos varios días ahí metidos en la selva, que es impresionante. O sea, cuando no hay luz, cuando apagas la luz en la noche, híjole, tiemblas, ¿no? Ahí sí ves las estrellas, ¿no? Ahí sí ves las estrellas y es así, no ves nada. Y pasaba días, semanas, íbamos a donde había habido un campamento un mes o 2 meses antes, ya no Mm. había nada, ya la selva se lo había comido. Esa es Oye, tiene la selva. ¿qué tarea te gustaría dejar a la audiencia para poder ahondar en el tema bibliografía? Desde luego, bueno, ahorita platicamos de tus redes sociales, pero ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere adentrarse en el tema? ¿Qué documental? Claro. ¿Dónde encontrar información? Sí, mira, yo tengo ahí mis asegúnes con ciertas cosas, ¿no? O sea,
te voy a comentar. National Geographic y Discovery y todas estas History Channel y todo, el día que entró el rating a la ecuación, se acabó la ciencia, ¿no? O sea, pues, con tal de vender, pues ahí te inventan madre y media que pues, muchas veces hasta generan una desinformación en los seguidores, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo mucho con pinzas. Y en cuanto a las publicaciones, por ejemplo, lo voy a decir con todas sus palabras, yo dudo, así, y lo tomo con mucho cuidado y con unas pinzas de este tamaño, a México Desconocido, ¿no? O sea, publican luego cada cosa que, Dios mío, ¿no? O sea, es de terror lo que hacen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que vender, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Entonces hay que generar, hay que generar nota para que se venda. Se oiga romántico, ¿no? El caso de arqueología mexicana, que es una herramienta que todos los historiadores, arqueólogos, antropólogos utilizamos, tenemos la colección, yo tengo una gran parte de mi colección en digital y otra pequeña aquí en papel, tiene el problema de que muchas veces quien escribe ahí escribe para sus iguales, ¿no? Entonces, cuando lees un artículo de un arqueólogo, de los biólogos, ¿no? Sí. No, dices, oye, güey, está bien, yo sí la entiendo, pero mi compadre no le entiende nada. Ayúdanos, ¿no? Y ese es el problema típico y normal, y digo, es entendible además, de la divulgación. Y yo he vivido durante muchísimos años en mi vida profesional, ¿no? El científico cree que el que debe hacer divulgación es él. El problema es que no tiene siempre las herramientas didácticas para poder hacer llegar el conocimiento a una población que no es especialista. Realmente este es un ejercicio de divulgación científica, o sea, lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que yo trato de hacer es esto. Digo, yo toda mi vida me he dedicado, y tú lo sabes, como gran parte de mi vida me he dedicado a la tecnología, a divulgar tecnología, ¿no? Últimamente es que he empezado a hacer un poco de esto, que de hecho, ¿puedo hacer un comercial? Haz los comerciales que tú quieras, para eso es... Bueno, en 2 horas voy a tener un programa que hago todos los sábados que se llama Conversaciones con la Historia, donde voy a hablar con un noche, ¿dónde lo vemos? En mi muro en Facebook. Okay. Aquiles Jesús Cantarel, ahí en mi muro personal, ahí pasa Conversaciones con Historia. Hoy vamos a hablar de los Romanov, los reyes rusos, con un especialista en el tema. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo te voy a recomendar 2 libros que la verdad yo los disfruté enormemente. Hay una gran cantidad de libros especializados como este que te decía, el de las grandes sequías mayas, que es un tabicón de Fondo de Cultura. Hay por aquí otro, que este es un poco más difícil de encontrar, Las Crónicas Perdidas de los Reyes Mayas, que no es un libro... Ese es del siglo XXI, editor. Es del siglo XXI. Es del siglo XXI. Pero no es de divulgación. Pero te voy a enseñar 2 que sí lo son. Lo acabo de ver incluso, que ahí estaba agotado, pero yo lo vi ahí en Ganti. Ese es buenísimo. Los mayas, voces de piedra. Aquí escriben una cantidad muy grande de investigadores, entre ellos varios maestros míos, en un tono muy, muy coloquial, muy sencillo, muy entendible, excepto la parte de las matemáticas, que ahí sí les falla un poquito, sí lo hacen un poco complicado, pero el libro vale la pena, además trae unas imágenes maravillosas. Y el otro, que es quizá uno de los investigadores más importantes en este momento de los mayas, que es un poquito más. Perdón, sí, ahí está. Los mayas, una civilización milenaria, que es de un investigador alemán que se llama Grupp. Y también aquí le escriben varios lo acompañan, pero Nikolai Grupp es en este momento es uno de las principales mentes en la investigación maya. Y trae un capítulo muy interesante, muy bonito, porque yo me pregunté, ¿cómo le hizo este cabrón para hacer eso? Entrevista a un saqueador. Lo entrevista y le pregunta, a ver, oye, ¿por qué haces esto? ¿Y cómo le haces? Y todo esto. Porque además, pues hay historias muy bonitas. Te voy a contar una si quieres, para ir terminando. A principios de este siglo, los saqueadores van a un lugar que se llama San Bartolo, en Guatemala.
¿sí? Entonces descubren la ciudad y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Empiezan hacen un túnel en uno de los edificios pues, para encontrar una tumba, porque lo que hacen los traqueadores es ir a las tumbas y robar la joyería, la cerámica. Ellos van sobre sobre Sí. los vasos tipo códice, ¿no? Que hay unas cosas bellísimas, hermosísimas de vasos tipo códice y que son muy importantes porque un día si quieres platicamos sobre esto. ¿Por qué no hacemos un programa de los saqueadores? Deben ser unas historias increíbles. No, no Bueno, o sé sea, no tanto, sobre no sé. ellos, no sobre ellos. No, no estoy diciendo que hagamos una investigación, no, no va Ah, por ahí. Pero me refiero a estas porque fueron aventureros y no estoy son hablando. aventureros. O son aventureros o chicleros, porque acuérdate que para los chicleros son muy importantes todavía en el rollo de la selva, ¿no? Y Claro. para sacar el chicle, pues tienes que meter muy adentro del monte, ¿no? Entonces, los cuates llegan y escarban en un edificio allá en San Bartolo y no encuentran la tumba, hijo. Y dicen, ¿sabes qué? Aquí no, en este edificio no hay nada, vámonos. Varios años después, un investigador guatemalteco, que era parte de una expedición norteamericana, porque los gringos son los que pagan las investigaciones normalmente de esto, porque son muy caras, Ajá. entra al edificio, se mete al túnel, o sea, además ni siquiera iban a esa ciudad, iban a otra ciudad, pero les queda, se les hace tal, se les poncha una llanta, y entonces el guía le dice, ¿saben qué? Aquí hay una ciudad que se llama San Bartolo, es un enclave chiquitito, y ahí nos podemos quedar a dormir. Y dice, ahora le sale. Y entonces se bajan los investigadores, empiezan ahí a papalotear, a ver qué hay y todo, y él se mete al túnel, ¿no? Y está dentro del túnel y está viendo la pared donde separaron los tipos y dejaron de escarbar, y ¡pac! Se cae un pedazo de piedra. Entonces la alumbra y ve que hay un pedazo enorme de una imagen pintada en rojo. Dice, ¿qué es esto? A ver, ¿qué pedo? Entonces ya empiezan a ver y ven que se parte de una cara, de un torso, y entonces alumbra la pared y entonces se da cuenta que ese pedazo que se había caído es parte de una pared. Y empiezan a escarbar. ¿Qué tal? Ajá. Y encuentran un mural. El famoso mural, ahora es el famoso mural de San Bartolo, que pertenece al preclásico, donde habla del origen del mundo, de un lado, y del otro habla sobre, parece ser que una entronización, o por lo menos de un rito de entregar ¿cómo se llama? Un tributo al pájaro celeste, o sea, al dios Isamna, ¿no? Entonces, es una cosa bellísima, Alex. Te voy a mandar el libro, porque hay un libro sobre el tema, nada más no lo leas, ve las imágenes. Es una cosa bellísima. Y bueno, muchos descubrimientos se han hecho de esta manera, accidental. Oye, yo te tengo que decir que te están felicitando aquí en nuestra página. Te están pidiendo que por favor hagas una sesión para hablar de astronomía. Te mandan saludos cordiales, que es muy interesante tu conversación, rica en conocimiento e investigación. Y pues todos son pues, saludos y muchos lores a tu conocimiento y a tus ganas de divulgarlo. Lo que pasa es que esto me encanta, pero tenemos que hacer uno de la historia del cómputo, porque Hay que hacerlo, tenemos que ahí sí soy hacerlo investigador. completo, sí. Sí, y de hecho podemos hacer una e incluso regalar colecciones de los 5 libros que hice. Perfecto, sí, hagámoslo. Yo te propongo que hagamos una específicamente para continuar este tema de culturas mesoamericanas, porque pues en sí mismo es una gran aventura platicar del tema, y también hagamos uno sobre la historia del cómputo, que es también fascinante, ¿no? Y que por supuesto tú lo conoces y dominas en tu otro yo. Sí, en mi otro yo, tengo que decir, mi querido Alex, que hasta ahora soy la única persona que ha hecho una investigación completa sobre la historia de la computación en México. Hay muchas investigaciones del cómputo, pero la única investigación que se ha hecho sobre la industria del cómputo en México es la mía. Y ¿Cuántos años? escribí 5 Vamos libros. a meter ese colofón. ¿Cuántos años tienes trabajando con el tema de tecnología de información y comunicaciones? Y Desde 1986 a la fecha. Yo empecé en el CONACYT formalmente en el 81. En enero del 81 empecé en el CONACYT, en la revista Información Científica y Tecnológica, como reportero de ciencia.
y cubría arqueología, antropología, historia, astronomía, cómputo, biotecnología. Todo lo que no querían hacer mis compañeros, que eran mucho más sabios que yo, porque les daba flojera, o porque les aburría, o porque no era un tema que si me fuera interesante, yo lo hacía porque yo era el novato. Y entonces, por ejemplo, yo iba mucho a Sinvestar, porque estaba muy lejos. Y a mí no me importaba, aprendí mucho. Y eso fue lo que empecé haciendo. Y en el 85, yo ya era jefe de información en esa revista, y durante los sismos, pues hicimos una cobertura enorme. Mi jefe era Juan Manuel Valero, yo era el jefe de información, el jefe de redacción era Guillermo Bermúdez, y estaba mi hermano, que es físico. Ahí teníamos un muy buen equipo. Ahí estaba José Ángel Leiva, un poeta ya ahora muy famoso. Y gracias a ese trabajo nos dieron el Premio Nacional de Periodismo de José María Bartolacci del Club de Periodistas en el 86. Y yo en el 86 me fui a trabajar a Novedades, donde hice la primera revista mexicana, hecha por mexicanos, de cómputo, porque ya existía Computer World, que era una traducción de Estados Unidos en español. Nosotros fuimos la primera revista que se hizo en México por mexicanos. Después hice el primer semanario, que fue Pez Semanal. Después hice la primera revista para la industria, que fue Info Channel, y después Canal STI, que también es para la industria. Así es. Que por cierto, bueno, pues también donde encontramos información de Canal STI es @Canal STI. Es Canal STI igual en Facebook, canalsti.com, o en nuestra página que es www.canalsti.com, que ahora ya todo es digital, ¿no? Todo lo hacemos en video. Y en el 2000, a propuesta de un grupo de amigos encabezados por el doctor Alberto Soberanis, iniciamos lo que se conoció al final de cuentas como la historia de la computación en México, que hicimos un tomo por cada década hasta la década del 2010, que ya fue un libro que hicimos digital, ya no lo hicimos impreso, porque salió una cosa así como de este tamaño, así, ¿no? No, pues el mismo InfoChannel, yo me acuerdo cuando salía, ¿no? Que era un formato un poco más grande. Era grande, sí. Y entonces, he hecho 2 libros más. Hice, bueno, uno que se llama Eureka, que es la historia seguramente tú lo conoces, de la empresa esta Contpac, de contabilidad. Sí, los conozco. Le hice una historia, la historia de su empresa, y se llama Eureka. Y hace poquito participé en la elaboración de un libro que no tiene nada que ver con el tema, sobre el libro de Apuntes para mis hijos, de don Benito Juárez. Como sabes, el año que viene se cumplen años del nacimiento de don Benito. Se cumplen 200 años, sí, 200 años del nacimiento no, más, de don Benito Juárez. Y el gobierno del estado de Oaxaca decidió hacer una edición bilingüe, o sea, una en español y en 33 idiomas originarios, ¿no? Se va a hacer. Y entonces yo hice la parte de las notas a pie de página. Y ya tienen muchas invitaciones con nosotros. O sea, tenemos que seguir hablando de las culturas mesoamericanas, del periodo posclásico, de la historia del cómputo en México, de tus publicaciones, ¿no? La verdad es que es un gusto, tú sabes que te aprecio mucho y que es un gusto que estés con nosotros. De verdad es un gusto. También podríamos hablar de karate, por cierto. Sí, de lo que sea, ¿no? Menos del América. No, ese no. Ese no. Nunca jamás. Jamás, nunca mente. Jamás. Así es. A las 8 de la noche, recuérdale a la audiencia, por favor, tu página para que te sigan en conversaciones con la historia. Sí, es a las 8:15 de la noche en mi página de Facebook, Aquiles Jesús Cantarel. Ahí hacemos este programa todos los sábados. Hablamos de diversos temas. Hemos hablado de piratas, de barcos, Es súper interesante. De la Edad Media, de teatro, hoy toca los Romanov, ¿no? Y hoy nos tocan los Romanov. Voy a cerrar la transmisión con otro extracto de un poema también de origen maya que se llama Valdemar, ¿no? Y dice así: hermano, estoy de pie frente a tu sepulcro. Vine hasta aquí a pedirte me des permiso para conversar contigo, para narrarte historias importantes. Las batallas de la vida hasta la muerte de hermanos nuestros. Así comienzo mi narración para ti. Aquiles, ha sido todo un gusto que hayas estado con nosotros. Te esperamos próximamente aquí en Renacer es Innovar. Y, por supuesto, vayan el programa de Aquiles a las 8:15 de la noche. El honor ha sido mío, mi querido Alex. Y gracias por darme el espacio. Muchas gracias. Saludos a todos. Buena tarde.